¿Qué llevaba el U-530? El último secreto nazi en la Antártida. El 10 de julio de 1945, 2 meses después de la caída de Berlín, un fantasma de acero emergió de las profundidades en Argentina. ¿Cómo sobrevivió el submarino U-530 a un océano plagado de destructores aliados sin combustible ni víveres? La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero para esta tripulación, la misión secreta apenas comenzaba. La historia nos dice que simplemente se rindieron por agotamiento. Sin embargo, el diario de bitácora desapareció y la cubierta estaba extrañamente vacía de armamento. Documentos desclasificados sugieren que su última parada no fue Mar del Plata, sino el continente helado de la Antártida. Hoy revelaremos lo que los interrogatorios de la inteligencia naval intentaron ocultar durante décadas. No apartes la mirada, porque el último secreto del Tercer Reich está a punto de salir a la superficie. Capítulo 1. El fantasma de Mar del Plata. La bruma de la mañana del 10 de julio de 1945 no era una niebla común en la costa de la República Argentina. Tenía una densidad gélida, casi premonitoria, que envolvía la base naval de Mar del Plata en un silencio sepulcral. Los centinelas argentinos, acostumbrados a la rutina de una nación que se había mantenido en una neutralidad ambivalente durante gran parte del conflicto global, no esperaban que la guerra llamara a sus puertas 2 meses después de que el mundo celebrara la rendición de la Alemania nazi. Sin embargo, a las 7 de la mañana, la silueta inconfundible de un lobo de acero cortó las aguas mansas del puerto. No era un barco mercante desviado, ni un pesquero en busca de refugio. Era el submarino alemán U-530, un sumergible del tipo 9C, emergiendo de las profundidades del Atlántico, como un espectro de una flota que el almirantazgo británico y la Marina de los Estados Unidos daban por aniquilada o capturada. ¿Cómo pudo un sumergible de combate de tales dimensiones evadir el cerco naval más imponente de la historia moderna, cruzando miles de millas náuticas de aguas hostiles sin ser detectado ni una sola vez por el radar o el sonar de los aliados? La aparición del U-530 no fue solo un evento militar. Fue una fractura en la realidad histórica. El capitán Otto Wermuth, un oficial de apenas 25 años, con una mirada que denotaba una fatiga que iba más allá de lo físico, se encontraba en la torre de mando. No ondeaba la bandera de la Kriegsmarine con la cruz esvástica, pero tampoco la bandera blanca de rendición incondicional que las leyes internacionales de la guerra exigían en aquel momento. La nave avanzaba con una parsimonia insultante, movida por unos motores diésel que rugían con un eco metálico que parecía provenir de otra época. Cuando el submarino finalmente atracó en el muelle de la base naval, el mundo entero contuvo el aliento. La prensa internacional comenzó a tejer de inmediato una red de especulaciones que llegaban hasta los despachos más oscuros de Washington y Moscú. Al subir a bordo la primera partida de inspección de la Armada Argentina, liderada por oficiales que apenas podían ocultar su asombro y nerviosismo, se encontraron con un escenario que desafiaba toda lógica logística. Lo habitual al capturar un submarino alemán al final de la Segunda Guerra Mundial era encontrar tripulaciones al borde del colapso. Hombres desnutridos, enfermos de escorbuto por la falta de vitaminas y con una moral quebrantada por la derrota. Pero los 54 tripulantes del U-530 estaban en una condición física desconcertante. Sus uniformes estaban limpios. Sus rostros estaban afeitados con precisión militar y sus ojos no reflejaban la derrota de un ejército vencido, sino la determinación de quien ha cumplido una misión de una importancia trascendental. Sin embargo, a medida que los inspectores descendían por las escotillas hacia las entrañas de acero de la nave, el misterio se tornaba oscuro. El submarino había sido desinfectado de cualquier rastro de información. El diario de navegación, el documento más sagrado para cualquier oficial de marina donde se registran cada coordenada, cada evento y cada cambio de rumbo, simplemente no existía. Las bitácoras de los ingenieros habían sido quemadas o arrojadas al océano. La máquina de cifrado Enigma,
El corazón de las comunicaciones secretas del Tercer Reich había desaparecido de su pedestal. Incluso el armamento principal presentaba anomalías que hacían palidecer a los expertos. El cañón de cubierta de 105 milímetros, una pieza de artillería masiva, había sido desmontado de raíz y lanzado por la borda en algún punto del trayecto. Los tubos de torpedos estaban vacíos y limpios, como si nunca hubieran albergado un arma de destrucción. El momento culminante de la inspección ocurrió en la sala de oficiales. Allí, sobre una mesa de roble, se encontró un mapa parcial que no correspondía a las rutas habituales del Atlántico Sur utilizadas por la flota de submarinos alemanes para atacar convoyes comerciales. Era una carta náutica detallada de las corrientes marinas que rodean las islas Georgias del Sur y las proximidades de la Tierra de la Reina Maud, en el continente antártico. Pero lo que realmente heló la sangre de los oficiales argentinos fue el descubrimiento de que las placas de identificación de todos los marineros habían sido destruidas. No había nombres, solo rangos. Era una tripulación de hombres sin identidad, soldados fantasma que habían renunciado a su pasado para proteger un secreto que dormía en las bodegas del submarino. El interrogatorio inicial de Otto Wermuth fue un ejercicio de frustración para la inteligencia naval. El capitán se limitaba a responder con evasivas gélidas, afirmando que su única motivación para llegar a la Argentina era el deseo de evitar ser capturados por los soviéticos o los británicos, a quienes consideraban enemigos implacables. Pero cuando se le preguntó sobre el consumo de combustible, Wermuth guardó un silencio pétreo. Los registros técnicos de los tanques de almacenamiento indicaban que el U-530 había consumido una cantidad de gasóleo desproporcionada para un viaje directo desde Noruega hasta Mar del Plata. Había un agujero negro de 30 días en la cronología del viaje. Un mes entero en el que el submarino simplemente desapareció del mapa del mundo. ¿Dónde habían estado? ¿En qué puerto secreto o instalación oculta habían repostado? Las sospechas de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América y del Reino de la Gran Bretaña no tardaron en materializarse en exigencias diplomáticas agresivas. Se enviaron telegramas cifrados al gobierno argentino, exigiendo la entrega inmediata de los prisioneros y de la nave. Los aliados estaban convencidos de que el U-530 no era un lobo solitario en busca de asilo, sino el componente principal de una operación secreta de alto nivel, denominada Convoy de los Fantasmas. Se rumoreaba que esta flota fantasma había salido del puerto de Kristiansand en mayo de 1945, cargada con el tesoro personal de la Cancillería del Reich, documentos científicos sobre armas de represalia, y lo más inquietante de todo, pasajeros cuya supervivencia cambiaría el curso de la historia de la posguerra. El ambiente en Mar del Plata se volvió conspirativo. Los habitantes de la ciudad juraban haber visto luces extrañas en el horizonte durante las noches previas a la llegada del submarino. Algunos pescadores locales informaron haber avistado bultos negros siendo transportados por botes de goma hacia zonas remotas de la costa de la Patagonia, donde el acceso por tierra es casi imposible. ¿Había descargado el U-530 su verdadero cargamento antes de entrar en el puerto oficial para rendirse? ¿Era la rendición una elaborada maniobra de distracción para que el mundo dejara de buscar lo que realmente importaba? La estructura interna del U-530 también revelaba secretos incómodos. Los ingenieros argentinos notaron modificaciones en las literas de la tripulación y en los compartimentos de almacenamiento de víveres. La nave había sido adaptada para transportar una carga mucho más voluminosa y pesada de lo habitual para un submarino de patrulla. Se encontraron rastros de una sustancia química desconocida en el sistema de ventilación, una suerte de conservante industrial, que no se utilizaba en la marina alemana estándar. Todo apuntaba a que el U-530 había funcionado como un transporte de alta seguridad para algo que requería condiciones ambientales específicas. A medida que el sol se ponía sobre el puerto de Mar del Plata en aquel primer día de cautiverio, la figura del submarino proyectaba una sombra alargada sobre la historia oficial de la Segunda Guerra Mundial. El capitán Wermuth permanecía en su camarote bajo vigilancia, sabiendo que su llegada había encendido una mecha que no se apagaría fácilmente.
El mito de la Fortaleza del Sur, el último reducto nazi en el continente helado, dejaba de ser una teoría de pasillo para convertirse en una posibilidad aterradora. El mundo quería respuestas, pero el U-530 solo ofrecía el silencio metálico de su casco de acero. Si el U-530 llegó a las costas argentinas con sus bodegas vacías y sus registros borrados, ¿qué ocurrió exactamente en las coordenadas de la Antártida, que marcaban aquel mapa olvidado en la mesa de navegación? ¿Y quiénes eran los pasajeros que nunca figuraron en la lista oficial de la tripulación? Capítulo 2. La ruta hacia la Nueva Suabia. Respondiendo a la incógnita sobre el destino de los pasajeros invisibles y las coordenadas borradas, debemos sumergirnos en las gélidas aguas de la estrategia naval más secreta del Tercer Reich. El viaje del submarino U-530 no fue una huida desesperada y desorganizada hacia la libertad, sino el cumplimiento de una hoja de ruta trazada con años de antelación en los despachos de la Kriegsmarine, bajo la supervisión directa del almirante Karl Donitz, para comprender por qué un submarino alemán terminó en Argentina con un déficit de 30 días en su diario de navegación. Es imperativo mirar hacia el sur, mucho más allá del Cabo de Hornos, hacia el vasto y blanco desierto de la Antártida. Allí, en un territorio que los alemanes bautizaron como Neuschwabenland, o Nueva Suabia, se encontraba el corazón del mayor enigma de la posguerra. ¿Fue la expedición antártica de 1938 una simple misión de investigación científica, o fue la piedra angular para la construcción de la mítica Base 211, un refugio inexpugnable diseñado para sobrevivir al colapso de la civilización europea? La historia oficial nos dice que la expedición dirigida por el capitán Alfred Richer, a bordo del buque Schwabenland, solo tenía como objetivo asegurar zonas de caza de ballenas para la industria de grasas y aceites de Alemania. Sin embargo, los documentos recuperados de los archivos de la Oficina de Proyectos Especiales sugieren algo mucho más siniestro. Durante meses, los hidroaviones alemanes sobrevolaron miles de kilómetros cuadrados de hielo, lanzando dardos metálicos con la esvástica para reclamar el territorio. Pero lo más importante fue el descubrimiento de los llamados oasis de Schirmacher, zonas geométricas libres de hielo, con lagos de agua dulce templada, calentados por actividad geotérmica subterránea. Este hallazgo cambió el paradigma de la supervivencia en el Polo Sur. Si existía calor bajo el hielo, existía la posibilidad de construir instalaciones permanentes fuera del alcance de los satélites, que en aquel entonces ni siquiera existían, y de los aviones de reconocimiento aliados. Cuando el submarino U-530 partió de las costas de Noruega en mayo de 1945, su misión no era el combate. Su estructura interna había sido modificada para maximizar la capacidad de carga, sacrificando incluso la comodidad de la tripulación y el almacenamiento de armamento defensivo. El viaje hacia el sur fue una odisea de silencio absoluto. El capitán Otto Wermuth impuso un régimen de disciplina monacal. Nada de transmisiones de radio, nada de ruidos innecesarios que pudieran ser captados por las boyas acústicas que los Estados Unidos de América habían sembrado en el Atlántico. La navegación se realizaba mediante sextante y cronómetro de precisión, emergiendo solo en las noches más oscuras para renovar el aire y recargar las baterías. A medida que el submarino cruzaba el Ecuador, la tensión a bordo aumentaba. Los marineros, jóvenes que habían crecido bajo la doctrina de la invencibilidad, sabían que no se dirigían a casa, se dirigían al punto de no retorno. Según testimonios que surgieron décadas después en círculos de veteranos, el U-530 no navegaba solo. Formaba parte de una unidad especial denominada Grupo de Combate Especial 10, una flotilla de submarinos destinados al transporte de materiales críticos y personal de alto rango hacia el refugio antártico. La logística necesaria para mantener un submarino operativo en esas latitudes es inmensa. Se requiere combustible especial, que no se congele a temperaturas extremas y lubricantes sintéticos desarrollados por la empresa IG Farben. ¿Cómo consiguió el U-530 estos suministros si Alemania estaba en ruinas? La respuesta reside en las estaciones de reabastecimiento secretas, o Etappen,
situadas en islas remotas y deshabitadas del Atlántico Sur. El momento crítico de la travesía ocurrió el 18 de junio de 1945. Según cálculos astronómicos basados en los escasos registros supervivientes, el U-530 se encontraba en las proximidades de la Tierra de la Reina Maud. En lugar de seguir un rumbo directo hacia la costa argentina, el submarino realizó una maniobra de inmersión profunda, descendiendo a profundidades que rozaban el límite de colapso del casco. Allí, en el silencio de los abismos, los hidrófonos detectaron una señal acústica rítmica, una baliza sónica que no pertenecía a ninguna nación aliada. Wehrmuth siguió la señal. No se dirigían a un puerto convencional, sino a una cavidad natural bajo la plataforma de hielo, un puerto submarino donde el agua se mantenía líquida gracias a las corrientes volcánicas de la zona. Fue en este lugar, oculto a los ojos del mundo, donde el U-530 permaneció estacionado durante casi 2 semanas. Durante este periodo de tiempo desaparecido, se llevó a cabo el trasbordo de la verdadera carga del submarino. Testimonios de inteligencia sugieren que el U-530 transportaba una serie de contenedores de plomo sellados que contenían algo más que oro o joyas. Se especula con la presencia de uranio enriquecido procedente del proyecto de energía atómica alemán, planos de la campana o Die Glocke, y microfilmes con los avances tecnológicos en propulsión de discos voladores. Pero lo más inquietante fue el desembarco de pasajeros que no figuraban en el manifiesto de la tripulación. Se trataba de hombres y mujeres con pasaportes falsos, expertos en biología, física y comunicaciones, destinados a poblar la última colonia del Reich bajo el hielo. La vida dentro del submarino durante esos días en la Antártida debió ser una mezcla de terror y fascinación. Los marineros tenían prohibido salir a la superficie, pero los sonidos del hielo crujiendo sobre sus cabezas y el eco de las actividades de descarga en el muelle subterráneo creaban una atmósfera de irrealidad. El aire reciclado por los cartuchos de potasa comenzaba a agotarse, y la humedad calaba hasta los huesos. Wehrmuth, sin embargo, mantenía el control. Sabía que su papel en la historia era el de un mensajero que entrega un paquete y luego debe desaparecer para que el destinatario no sea descubierto. Una vez completada la entrega en la base secreta, el U-530 recibió una última orden: dirigirse a Argentina y rendirse de la manera más pública y ruidosa posible. Esta táctica, conocida en el espionaje como la maniobra del señuelo brillante, tenía como objetivo saturar a los servicios de inteligencia enemigos con información irrelevante mientras la verdadera operación de evacuación continuaba sin ser molestada. El submarino fue limpiado de cualquier rastro de su estancia en el sur. Se lavaron las sentinas para eliminar sedimentos minerales específicos de la Antártida, se destruyeron los registros de profundidad y se instruyó a la tripulación para que mantuviera una historia coherente pero vaga sobre su viaje. Sin embargo, el plan tuvo una falla. El consumo de combustible era imposible de ocultar para un ojo experto. Cuando el submarino emergió finalmente en Mar del Plata, los ingenieros navales argentinos y los agregados militares estadounidenses notaron que los depósitos de aceite estaban casi vacíos, algo incompatible con un viaje directo desde Europa, si no se hubiera hecho una escala prolongada que requiriera mantener los generadores encendidos. Además, el desgaste de las palas de la hélice mostraba signos de haber navegado en aguas con alta densidad de partículas de hielo, un fenómeno que no se da en las rutas convencionales del Atlántico Sur hacia el Río de la Plata. La CIA, en sus años de formación, y la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos de América iniciaron una investigación de alto secreto denominada Proyecto Paperclip Naval. Sospechaban que el U-530 era solo la punta del iceberg. Si un submarino había logrado llegar y descargar en la Antártida, ¿cuántos otros lo habían hecho antes? Los informes de inteligencia hablaban de una flota de hasta 30 sumergibles que nunca fueron encontrados al final de las hostilidades. El misterio del U-530 se convirtió en la chispa que encendería, años más tarde, la gigantesca movilización militar conocida como Operación High Jump, liderada por el almirante Richard Byrd, cuyo objetivo oficial era la exploración,
pero cuya realidad era una misión de búsqueda y destrucción en el continente blanco. El capitán Otto Wermuth, sentado en su celda en la base naval argentina, sabía que el reloj de la historia jugaba a su favor. Cuanto más tiempo pasara, más difícil sería encontrar la entrada a la base bajo el hielo. El invierno antártico se acercaba, y con él, una muralla de tormentas y oscuridad que protegería a Nueva Suabia de cualquier incursión aliada durante meses. El U-530 había cumplido su propósito. Se había convertido en el fantasma que todos perseguían, mientras el verdadero secreto permanecía a salvo, enterrado bajo 1000 metros de hielo eterno. Si el U-530 fue el señuelo encargado de distraer a los aliados, ¿qué otro submarino, cargado con el tesoro más valioso del Tercer Reich, navegaba en la oscuridad justo detrás de él? ¿Y por qué su llegada a las costas argentinas fue incluso más misteriosa y tardía que la del propio Wermuth? Capítulo 3. El enigma. Del U-977 y el convoy de los fantasmas. Respondiendo a la incógnita sobre el segundo submarino que navegaba en la sombra, debemos dirigir nuestra atención hacia el otro gran protagonista de este drama naval. El submarino U-977. Si la llegada del U-530 en julio de 1945 fue un choque para la inteligencia aliada, la aparición del U-977 en agosto del mismo año, 17 días más tarde, confirmó las sospechas de que no estábamos ante un incidente aislado, sino ante una operación de evacuación a escala transatlántica perfectamente coordinada. El U-977, bajo el mando del capitán Heinz Schäfer, llegó a las costas argentinas tras una travesía de 66 días de navegación continua en inmersión, una hazaña técnica que en aquel entonces se consideraba casi imposible para los sumergibles de la época. ¿Fue la llegada tardía del U-977 una consecuencia de problemas mecánicos, o fue el tiempo necesario para completar una segunda descarga de suministros críticos en una ubicación todavía más remota que la primera escala del U-530? Para los analistas de la Marina de los Estados Unidos de América y los expertos en guerra submarina del Almirantazgo británico, la sincronía entre ambos buques era demasiado perfecta para ser casual. El U-977 era un modelo de tipo 7C, más pequeño y con menos autonomía que el U-530, lo que hacía su viaje desde Noruega hasta el Atlántico Sur una proeza todavía más sospechosa. ¿Cómo pudo un submarino de menor capacidad recorrer la misma distancia y llegar semanas después si no hubiera contado con una infraestructura de apoyo en mitad del océano? La teoría del convoy de los fantasmas cobraba fuerza por momentos. Se especulaba que una flota de hasta 10 sumergibles había partido de los fiordos noruegos con la misión de transportar el legado del Reich. La vida a bordo del U-977, durante esos meses de silencio total, fue un descenso a los infiernos de la resistencia humana. Heinz Schäfer, en sus memorias escritas años después, intentó pintar una imagen de supervivencia heroica y lealtad a sus hombres, afirmando que decidieron viajar a Argentina para evitar la miseria de una Alemania ocupada. Sin embargo, su narrativa presentaba lagunas tan profundas como las fosas oceánicas. Al igual que el U-530, el U-977 llegó con sus archivos destruidos, sin cartas de navegación y con una tripulación que parecía haber sido seleccionada, no por su experiencia en combate, sino por su capacidad para guardar secretos de Estado. Los interrogatorios cruzados entre los marineros de ambos submarinos revelaron contradicciones flagrantes sobre los avistamientos de otros buques y las paradas técnicas realizadas. El momento de revelación más impactante ocurrió cuando los investigadores argentinos compararon las muestras de pintura y sedimentos recogidas en los cascos de ambas naves. A pesar de haber llegado con semanas de diferencia, ambos submarinos presentaban rastros de una microalga específica que solo prolifera en las aguas profundas y frías de la convergencia antártica durante una ventana temporal muy estrecha. Esto significaba que el U-530 y el U-977 no solo habían estado en la misma región geográfica, sino que probablemente habían compartido el mismo muelle de atraque en algún punto de la costa antártica antes de separarse para sus respectivas rendiciones.
La historia de la huida desesperada de Schaffer se desmoronaba ante la evidencia biológica y geológica. La importancia de este hallazgo no puede ser subestimada. Si ambos submarinos habían estado juntos en el sur, la coordinación de su entrega en Mar del Plata era una maniobra de distracción doble. Mientras la atención mundial se centraba en Otto Wermuth y su tripulación en julio, el U-977 permanecía escondido, posiblemente actuando como una estación de radio repetidora, o protegiendo el acceso a la base secreta mientras los últimos suministros eran puestos a buen recaudo. Solo cuando la presión internacional sobre el U-530 comenzó a estabilizarse, el U-977 emergió para saturar nuevamente los canales de información de los aliados. En los despachos del Pentágono, el general Leslie Groves, responsable del Proyecto Manhattan, observaba con creciente preocupación las noticias provenientes de Argentina. Existía un temor fundado de que el cargamento de estos submarinos incluyera componentes esenciales para el desarrollo de armas atómicas, como el óxido de uranio o los detonadores de infrarrojos desarrollados por los científicos alemanes. Se sabía que el submarino U-234, capturado en mayo de 1945 mientras se dirigía a Japón, transportaba 560 kilogramos de óxido de uranio. ¿Qué impedía que el U-530 y el U-977 hubieran completado misiones similares hacia un destino mucho más seguro que un Japón ya sitiado? El desarrollo de este capítulo nos sumerge en la paranoia de la temprana Guerra Fría. Los Estados Unidos de América no solo temían lo que los nazis hubieran podido esconder, sino también la posibilidad de que la Unión Soviética enviara sus propias expediciones a la Antártida para reclamar esa tecnología. El continente blanco se convirtió en el tablero de ajedrez más frío del mundo. Los interrogatorios de Heinz Schäfer se volvieron brutales. Se le acusó directamente de haber transportado a Adolf Hitler y a Eva Braun hacia una estancia en la Patagonia, una teoría que el propio capitán alimentó indirectamente con sus declaraciones ambiguas y sus silencios calculados. La figura de Heinz Schäfer se convirtió en la de un villano o un héroe, dependiendo de quién leyera los informes. Sus hombres, al ser interrogados por separado, mencionaron que durante la travesía se les ordenó permanecer en sus literas mientras personal civil trabajaba en la bodega de carga durante las paradas nocturnas. ¿Quiénes eran esos civiles? ¿Eran los mismos que el U-530 había desembarcado semanas antes? La interconexión entre ambas misiones sugería la existencia de un mando centralizado que seguía operando mucho después de la caída de Berlín, una suerte de Estado Mayor en la sombra que dirigía los últimos movimientos de la Kriegsmarine desde un refugio desconocido. A mitad del desarrollo de este módulo narrativo, es necesario analizar el impacto psicológico en la audiencia de la época. Para los veteranos de la Guerra del Pacífico y de los frentes europeos, la idea de que la guerra no hubiera terminado realmente en el sur era una fuente de ansiedad constante. Los periódicos de Buenos Aires y Santiago de Chile publicaban diariamente supuestos avistamientos de periscopios en las costas del sur, alimentando un clima de histeria colectiva que obligó a los gobiernos sudamericanos a declarar zonas de exclusión militar. El U-530 había abierto la caja de Pandora, y el U-977 se encargaba de asegurarse de que nadie pudiera cerrarla. La estructura técnica del U-977 también presentaba modificaciones inquietantes. Se encontró que los tanques de agua dulce habían sido reducidos para dar cabida a más baterías eléctricas, lo que permitía al submarino permanecer sumergido durante periodos de tiempo ridículamente largos utilizando el sistema Schnorchel o tubo de respiración. Esta tecnología, aunque no era nueva, estaba optimizada en estas naves de una manera que sugería una preparación específica para la navegación en aguas cubiertas por hielo, donde emerger es una sentencia de muerte si el casco no está reforzado. El misterio del convoy de los fantasmas se completa con la mención de otros nombres de submarinos que, según los registros de la inteligencia británica, salieron de Noruega y nunca llegaron a su destino, ni fueron reportados como hundidos. El U-238, el U-534 y el U-859 son solo algunos de los números que pueblan las listas de desaparecidos en acción de la Kriegsmarine.
Fueron estas naves las que realmente transportaron el grueso del tesoro y los líderes, mientras el U-530 y el U-977 se sacrificaban como peones en una partida de ajedrez global para desviar la atención hacia Argentina. Al finalizar este periodo de interrogatorios y análisis técnicos, una cosa quedó clara para los expertos navales. El relato de la rendición era una fachada. El U-530 y el U-977 no eran barcos de guerra huyendo de la derrota. Eran mensajeros de un futuro que se estaba construyendo en el lugar más inhóspito del planeta. La Argentina de la época, bajo un clima político convulso, se convirtió en el escenario perfecto para este teatro de sombras, donde los secretos del Tercer Reich fueron enterrados bajo capas de burocracia, negaciones oficiales y el olvido selectivo de las potencias vencedoras. Si el U-977 y el U-530 lograron coordinar sus llegadas con tal precisión tras haber pasado por la Antártida, ¿qué órdenes recibieron sus capitanes respecto a lo que debían decir si alguna vez se descubría la existencia de la entrada secreta al sistema de túneles térmicos bajo la Nueva Suabia? Capítulo 4. Operación High Jump y la respuesta de los Estados Unidos. Respondiendo a la incógnita sobre las órdenes secretas de los capitanes respecto a la entrada de los túneles bajo la Nueva Suabia, los documentos desclasificados de la inteligencia naval sugieren que el silencio no fue solo una elección de los marinos alemanes, sino una imposición de las potencias aliadas, una vez que comprendieron la magnitud de lo que se ocultaba en el sur. La llegada del submarino U-530 y del U-977 a la República Argentina no fue el final de la historia, sino el catalizador de una de las operaciones militares más extrañas y menos explicadas de la era moderna. La Operación High Jump. Oficialmente denominada Programa de Desarrollos Antárticos de la Marina de los Estados Unidos de América, de 1946 a 1947, esta misión movilizó a más de 4.700 hombres, 13 barcos y 33 aeronaves hacia el continente helado bajo el mando del legendario almirante Richard Byrd. ¿Por qué los Estados Unidos de América sintieron la necesidad de enviar una fuerza de invasión masiva a un continente deshabitado apenas un año después de terminar la Segunda Guerra Mundial, si no fuera para erradicar el último vestigio de la presencia nazi que el U-530 había confirmado con su llegada? La narrativa oficial del Pentágono sostenía que la Operación High Jump era una simple misión de entrenamiento para probar equipos militares en condiciones de frío extremo y para consolidar la soberanía científica de los Estados Unidos de América. Sin embargo, para los analistas de la época y los amantes de los misterios históricos, esta explicación carecía de sentido logístico. No se envía un portaaviones, destructores y submarinos de ataque a realizar pruebas de pintura y lubricantes en el rincón más remoto del planeta. La verdadera misión era encontrar la base secreta a la que el submarino U-530 había servido como guía involuntario. El almirante Richard Byrd, quien ya había explorado la Antártida antes de la guerra, sabía que los alemanes habían descubierto algo extraordinario durante la expedición del buque Schwabenland en 1938. El desarrollo de esta operación militar nos lleva a un escenario de preguerra fría, en el que la tecnología recuperada del Tercer Reich era el premio mayor. Al llegar a las cercanías de la tierra de la Reina Maud, la misma zona señalada por las cartas de navegación del U-530, la flota estadounidense comenzó una serie de vuelos de reconocimiento de largo alcance. Lo que encontraron, o lo que afirmaron haber encontrado, ha alimentado décadas de especulaciones conspirativas. El almirante Byrd, en sus diarios y en entrevistas posteriores al diario El Mercurio de Chile, mencionó que los Estados Unidos de América debían prepararse para la posibilidad de un ataque proveniente de naves que podían volar de polo a velocidades increíbles. Se refería Byrd a los prototipos de discos voladores que supuestamente habían sido trasladados por la flota de submarinos alemanes. El momento más oscuro y revelador de la Operación High Jump ocurrió a mitad de la campaña, en febrero de 1947. A pesar de contar con una tecnología superior, la misión fue abortada abruptamente 6 meses antes de lo previsto.
Los informes oficiales mencionaron condiciones climáticas adversas, pero los registros de bajas revelaron la pérdida de varias aeronaves y un número indeterminado de marineros en circunstancias que nunca fueron aclaradas satisfactoriamente. Algunos testigos presenciales afirmaron que la flota fue interceptada por objetos voladores no identificados que surgieron de las aguas profundas, utilizando una tecnología que inutilizaba los sistemas de radar y comunicación de los buques estadounidenses. Fue un choque de civilizaciones en el fin del mundo. La maquinaria de guerra convencional contra los restos de una ciencia oculta que el submarino U-530 había ayudado a preservar. El vínculo entre el U-530 y la operación High Jump es directo y proporcional. El interrogatorio de los capitanes Otto Wermuth y Heinz Schäfer proporcionó las coordenadas aproximadas de lo que los alemanes denominaban la entrada de los dioses, un acceso natural al sistema de cuevas térmicas bajo el hielo. Los estadounidenses, armados con esta información, no buscaban pingüinos ni glaciares, buscaban la base 201. La prisa por lanzar la operación sugería que la inteligencia estadounidense temía que los científicos alemanes refugiados estuvieran a punto de perfeccionar una tecnología de propulsión basada en la antigravedad o en el aprovechamiento de la energía del punto cero, lo que habría desestabilizado el nuevo orden mundial de la posguerra. La atmósfera durante la expedición de Byrd era de paranoia constante. Los marineros recordaban el miedo que inspiraban las historias de la tripulación del U-530 sobre el hielo viviente y las bases subterráneas alimentadas por el calor del núcleo terrestre. El almirante mismo, un hombre de ciencia y disciplina, regresó de la Antártida con un semblante cambiado. En su informe confidencial al presidente Harry Truman, Byrd advirtió que el continente blanco ocultaba peligros que la humanidad no estaba lista para enfrentar. Fue esta advertencia la razón por la cual la Antártida fue posteriormente blindada bajo el Tratado Antártico, prohibiendo cualquier actividad militar y limitando el acceso a solo unas pocas bases científicas controladas. Mientras tanto, en Argentina, el destino de los tripulantes del U-530 seguía siendo objeto de debate. Aunque oficialmente fueron entregados a las autoridades de ocupación en Alemania, existen registros contradictorios que sugieren que varios especialistas técnicos de la tripulación nunca regresaron a Europa. En su lugar, habrían sido incorporados a proyectos de desarrollo tecnológico en laboratorios secretos de los Estados Unidos de América o de la propia Argentina. El conocimiento que poseían sobre las rutas de navegación seguras hacia la Nueva Suabia era demasiado valioso para ser desperdiciado en un campo de prisioneros. El análisis técnico de la operación High Jump revela que los Estados Unidos de América utilizaron equipos de magnetometría aérea para detectar anomalías metálicas bajo el hielo, la misma técnica que se usaría décadas después para buscar petróleo o minerales. Lo que detectaron en la región de la Tierra de la Reina Maud fueron estructuras geométricas masivas que no podían ser formaciones naturales. El U-530 había dejado un rastro de pan rallado tecnológico, y la Marina de los Estados Unidos de América lo estaba siguiendo, aunque el costo fuera más alto de lo que el público general jamás supo. La pérdida del avión de patrulla George I durante la operación se atribuyó oficialmente a una explosión de combustible, pero los supervivientes hablaron de un rayo de luz azulada que impactó la nave desde la superficie del mar. La interconexión de estos eventos nos obliga a cuestionar la versión simplista de la historia que se enseña en las escuelas. El fin de la Segunda Guerra Mundial no fue un corte limpio el 8 de mayo de 1945. Fue una transición turbulenta donde las sombras de la Kriegsmarine, representadas por el U-530, se extendieron hasta las regiones más gélidas de la Tierra para dar origen a la leyenda de la Cuarta Flota. La operación High Jump fue el primer acto de la Guerra Fría, pero no contra la Unión Soviética, sino contra un enemigo que se creía derrotado y que había encontrado en el hielo de la Antártida su último santuario. Al finalizar la expedición, el almirante Byrd fue sometido a un silencio administrativo casi total. Se le prohibió dar conferencias de prensa sin la supervisión del Departamento de Estado. El misterio del U-530 se entrelazó definitivamente con el destino de Byrd y el secreto de la Antártida. Los archivos de la operación permanecieron clasificados durante décadas,
y muchos de ellos fueron destruidos durante los incendios accidentales de los archivos nacionales. Sin embargo, los testimonios de los marineros que vieron a los fantasmas de acero emerger de las aguas argentinas y las advertencias del almirante sobre los objetos voladores polares permanecen como un testimonio de una verdad que el mundo no quiere aceptar. El U-530 no fue solo un barco, fue el puente entre dos eras. Su llegada a Mar del Plata obligó a las superpotencias a mirar hacia un lugar que habían ignorado durante siglos. El hielo de la Antártida guarda secretos que el tiempo no ha logrado borrar, y la operación High Jump fue el intento desesperado de los vencedores por reclamar un legado que nunca les perteneció. La pregunta que queda flotando en el aire gélido es si Byrd encontró lo que buscaba, o si, por el contrario, fue expulsado de aquel territorio sagrado por una fuerza que el U-530 había ayudado a despertar. Si la operación High Jump terminó en un fracaso militar oculto, y el almirante Byrd regresó con advertencias sobre naves imposibles. ¿Qué descubrieron los satélites de vigilancia décadas después en las mismas coordenadas donde el U-530 realizó su misteriosa descarga? ¿Y por qué esas imágenes han sido censuradas sistemáticamente por las agencias espaciales? Capítulo 5. El tesoro de la Orden Negra y el Mercurio Rojo. Respondiendo a la incógnita sobre los hallazgos satelitales y la censura de las imágenes polares, debemos comprender que lo que los satélites detectaron no fueron solo estructuras, sino firmas térmicas y magnéticas que desafiaban la geología convencional de la Tierra de la Reina Maud. Para entender qué buscaban los sensores en esas coordenadas, es vital desentrañar la verdadera naturaleza de la carga que el capitán Otto Wermuth transportó en el vientre de acero del U-530. Durante décadas, la cultura popular se ha centrado en el oro nazi, en los lingotes robados de los bancos centrales de Europa y en las obras de arte saqueadas. Sin embargo, para la élite de la Orden Negra de las Schutzstaffel, el oro era un recurso secundario. El verdadero tesoro, el que justificaba el sacrificio de una tripulación y el riesgo de una travesía transatlántica suicida, consistía en sustancias y tecnologías que rozaban la frontera entre la ciencia avanzada y la alquimia moderna. Fue el cargamento del submarino U-530, la pieza final de un rompecabezas tecnológico diseñado para crear una fuente de energía inagotable, o transportaba sustancias químicas tan inestables y peligrosas que solo el aislamiento total de la Antártida podía ofrecer un entorno de almacenamiento seguro. El desarrollo de este capítulo nos sitúa en las bodegas del submarino durante los días previos a su partida de Noruega. Según informes de la inteligencia francesa que trabajaba en la sombra, el U-530 recibió una carga especial bajo la supervisión de científicos que no pertenecían a la Marina regular. Se trataba de contenedores de plomo de alta densidad, sellados con soldaduras de precisión y etiquetados con códigos que no correspondían a ningún inventario militar estándar. Entre estos materiales, los investigadores independientes y los expertos en tecnología recuperada mencionan con insistencia el mercurio rojo. Esta sustancia, envuelta en el mito y la negación oficial, se cree que era un catalizador fundamental para los experimentos de propulsión de campo magnético y para el desarrollo de una nueva generación de armamento nuclear, que no dependía del uranio o el plutonio en las cantidades convencionales. El mercurio rojo, según las teorías de la física alternativa de la época, permitía la miniaturización de explosivos atómicos y servía como fluido conductor en los giroscopios de alta velocidad de los discos voladores alemanes, conocidos como los Haunebu. Si el U-530 logró entregar una cantidad significativa de esta sustancia en la base 211, antes de su llegada a la República Argentina, las potencias aliadas no solo se enfrentaban a un residuo del ejército vencido, sino a una potencia tecnológica en el exilio, con capacidad de represalia global. Esto explica la urgencia febril con la que los Estados Unidos de América interrogaron a los oficiales del submarino sobre la manipulación de cargas pesadas en la Antártida. A mitad del desarrollo de este módulo, surge un testimonio inquietante de un ex marinero argentino, que participó en la descarga de los pocos objetos que quedaron en el submarino tras su rendición. Según este testigo, en un compartimento oculto cerca de la sala de máquinas,
Se encontró un pequeño cofre de madera de ébano con inscripciones rúnicas. Dentro no había joyas ni documentos, sino una serie de viales que contenían un líquido espeso y violáceo que emitía una tenue luminosidad. Cuando el personal médico de la Marina Argentina intentó analizar la sustancia, sufrieron mareos y una extraña interferencia en sus relojes y equipos electrónicos. Este tesoro de la Orden Negra representaba la culminación de la búsqueda de la Ahnenerbe, la organización dedicada a investigar las raíces ancestrales y la tecnología perdida de civilizaciones antiguas. La conexión entre el esoterismo y la ciencia en el Tercer Reich no era una fantasía de propaganda, sino una política de Estado. El U-530 fue el vehículo encargado de poner a salvo el conocimiento acumulado en las expediciones al Tíbet y al Amazonas, donde los enviados de Heinrich Himmler buscaban los secretos de la energía Vril. Es posible que el submarino transportara textos antiguos o artefactos recuperados que servían como manuales para operar la tecnología encontrada bajo el hielo antártico. La idea de que la Antártida no fue elegida al azar, sino que era la ubicación de una antigua red de túneles de una civilización prediluviana, es un tema recurrente en los interrogatorios secretos de la posguerra. Los oficiales alemanes creían firmemente que estaban regresando a la patria de los antepasados, un lugar donde las leyes de la física convencional podían ser manipuladas. El análisis de la carga también incluye el misterio de los archivos de personal. Se sabe que el U-530 transportaba una lista de nombres que incluía a los mejores ingenieros en óptica y propulsión de la Alemania nazi. Muchos de estos científicos nunca fueron encontrados en las listas de prisioneros de guerra de los aliados ni en los registros del proyecto Paperclip. Se cree que su destino final fue el laboratorio subterráneo de Nueva Suabia, donde continuaron sus investigaciones lejos del control de las Naciones Unidas. El submarino no solo llevaba materiales, llevaba el cerebro de un nuevo imperio que se negaba a aceptar la derrota en los campos de batalla de Europa. La atmósfera de misterio se intensifica al considerar el papel de la República Argentina en este tráfico de secretos. El gobierno del general Edelmiro Farrell y el entonces coronel Juan Domingo Perón mantenían una relación compleja con las potencias del eje. Se especula que existía un acuerdo secreto para permitir que el U-530 y otros submarinos utilizaran las aguas territoriales argentinas como zona de seguridad a cambio de acceso a parte de esa tecnología avanzada. Los depósitos de la base naval de Mar del Plata fueron, por unos días, el lugar más vigilado del mundo. No por lo que el submarino mostraba en su cubierta, sino por los rastros químicos y radiológicos que dejó en su estela. A medida que avanzamos en la investigación, la figura del mercurio rojo adquiere dimensiones casi proféticas. Si este material fue realmente entregado en la Antártida, la base 211 se habría convertido en el lugar con mayor densidad de energía del planeta. Los incidentes reportados durante la operación High Jump, donde los barcos estadounidenses sufrieron fallos eléctricos masivos y espejismos que se movían a velocidades supersónicas, coinciden con los efectos teóricos de los campos electromagnéticos generados por dispositivos basados en mercurio rotatorio. El U-530 fue el eslabón necesario para que esa tecnología se mantuviera operativa. La estructura narrativa de este capítulo nos obliga a reflexionar sobre el precio del conocimiento. La tripulación del U-530, hombres jóvenes que quizás no comprendían la naturaleza de lo que protegían, fueron los guardianes de un fuego que podía iluminar o consumir el mundo. Al deshacerse de los documentos y el armamento convencional, el capitán Otto Wermuth estaba declarando que su misión trascendía la guerra de cañones y torpedos. Se trataba de una guerra por el futuro de la ciencia y el control de la energía. Al finalizar este periodo de análisis sobre el cargamento, queda una pregunta que atormentó a los servicios de inteligencia británicos durante décadas. ¿Qué ocurrió con los contenedores que fueron vistos por los observadores de la costa argentina, pero que nunca llegaron a los inventarios oficiales de la rendición? Se dice que, bajo el amparo de la noche, pequeños botes de remos sacaron del submarino varias cajas metálicas que fueron enterradas en las dunas de una playa solitaria cerca de Necochea. Esas cajas, según los rumores de la zona,
contienen los registros originales de la travesía antártica y las muestras del mercurio rojo que no fueron entregadas en la base polar, dejadas allí como un seguro de vida para los oficiales alemanes, en caso de que su rendición saliera mal. El U-530 permanece en la memoria histórica, no como un barco vencido, sino como un cofre de Pandora que fue abierto en las costas argentinas, dejando escapar secretos que todavía hoy, en pleno siglo XXI, siguen siendo objeto de estudio por parte de investigadores que no se conforman con la versión oficial de la Segunda Guerra Mundial. La historia del Mercurio Rojo y el tesoro de la Orden Negra es el testimonio de que, en las profundidades del océano y bajo el hielo de la Antártida, la realidad es mucho más extraña de lo que nos han permitido creer. Si el U-530 logró ocultar parte de este tesoro tecnológico en las costas de la Patagonia, ¿quiénes son los hombres silenciosos que, décadas después, siguen comprando tierras en esas zonas remotas y que buscan realmente bajo las dunas donde se perdió el rastro del último cargamento nazi? Capítulo 6. La conexión argentina y los refugios de la Patagonia. Respondiendo a la incógnita sobre los hombres silenciosos que custodian las dunas de la Patagonia, debemos entender que la llegada del submarino U-530 a Mar del Plata no fue un evento aislado de la política interna argentina, sino el resultado de años de planificación diplomática y financiera. Para los servicios de inteligencia de la Unión Soviética y de los Estados Unidos de América, Argentina no era simplemente un destino de rendición. Era el epicentro de un plan de contingencia denominado Operación Fuego de San Telmo. Este plan contemplaba la creación de una infraestructura de soporte para el personal alemán que no podía ser absorbido por la sociedad europea de la posguerra. La Patagonia, con su vastedad desolada, sus costas recortadas por fiordos y su clima similar al del norte de Europa, se convirtió en el escenario ideal para ocultar lo que el submarino de Otto Wermuth ya no podía cargar en sus bodegas. ¿Hasta qué punto el gobierno de la época en Argentina estaba al tanto de que el U-530 no era un náufrago de la guerra, sino el mensajero de un acuerdo secreto para transferir tecnología y capitales a cambio de la creación de un Estado, dentro del Estado, en las regiones más australes del país? El desarrollo de este capítulo nos traslada a las reuniones secretas mantenidas en la Casa Rosada y en las estancias de propiedad alemana en la provincia de Río Negro. Durante la Segunda Guerra Mundial, Argentina mantuvo una neutralidad que desesperaba a los aliados, permitiendo que las redes de espionaje del Servicio de Seguridad de la Schutzstaffel operaran con una libertad casi absoluta. Cuando el U-530 emergió en 1945, la red de apoyo ya estaba instalada. Se dice que el dinero transferido a través de cuentas en Suiza y bancos españoles financió la compra de enormes extensiones de tierra en zonas estratégicas como Bariloche y Villa Langostura. Estas tierras no eran para la producción agropecuaria, sino para la construcción de complejos subterráneos y pistas de aterrizaje ocultas bajo la apariencia de granjas modelos. A mitad del desarrollo de este módulo, debemos analizar el papel del coronel Juan Domingo Perón, quien para 1945 ya era la figura política más influyente del país. Aunque la historia oficial intenta desvincular al peronismo de la llegada de los submarinos, los registros de ingresos a la base naval de Mar del Plata muestran que varios emisarios directos del Ministerio de Guerra estuvieron presentes durante el interrogatorio inicial de Otto Wermuth. Estos emisarios no buscaban información militar convencional, buscaban los códigos de transferencia de los activos tecnológicos que el U-530 había validado con su llegada. Se cree que el submarino traía consigo las claves para acceder a fondos depositados en el Banco Alemán Transatlántico, destinados a financiar el desarrollo de la industria aeronáutica argentina bajo la dirección de ingenieros alemanes como Kurt Tank. El punto de giro interno de esta sección se produce al investigar los avistamientos reportados en la costa de la provincia de Chubut, semanas antes de la rendición oficial. Pobladores locales y fareros informaron sobre botes de goma negros que desembarcaban personal y cajas pesadas en playas donde el acceso por tierra está bloqueado por acantilados infranqueables. ¿Era este el personal que el U-530 había recogido en la Antártida? La conexión patagónica sugiere que el submarino funcionó como un transbordador.
Primero entregó carga crítica en la base 211 del continente helado, y luego, en su ruta hacia el norte, dejó a los pasajeros de élite en refugios seguros antes de presentarse ante las autoridades navales. Esta maniobra permitía que las figuras más importantes del régimen desaparecieran en la inmensidad de los Andes antes de que los observadores internacionales pudieran poner un pie en la cubierta del sumergible. La arquitectura de los refugios en la Patagonia refuerza esta teoría. Estancias como San Ramón o la misteriosa residencia de Inalco, diseñada por arquitectos vinculados al movimiento nacional socialista, contaban con sistemas de comunicación de onda corta que podían enlazar directamente con los submarinos en alta mar. El U-530, durante sus 30 días de silencio, habría estado enviando señales de confirmación a estos receptores terrestres. La Patagonia no era un lugar de exilio, sino una base de operaciones activa, donde se pretendía continuar el desarrollo de proyectos interrumpidos en Europa. El misterio de los motores de reacción y los experimentos con energía atómica en la isla Wemul, liderados por el científico Ronald Richter pocos años después, guardan una relación directa con el conocimiento técnico que llegó a bordo de los submarinos de 1945. La atmósfera en la Argentina de la posguerra era de una paranoia vibrante. Los agentes del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos de América patrullaban las calles de Buenos Aires intentando rastrear a los tripulantes del U-530, que, misteriosamente, comenzaron a obtener documentos de identidad argentinos con nombres falsos. ¿Cómo pudo un marinero alemán de 21 años convertirse en un ciudadano argentino, en cuestión de semanas, sin el apoyo de los niveles más altos del poder? La respuesta es la Ruta de las Ratas Marítima, que tenía en el puerto de Mar del Plata su puerta de entrada oficial, pero en la costa patagónica su entrada secreta. El U-530 fue el validador de que esta ruta seguía siendo segura, a pesar del fin de la guerra. A medida que profundizamos en el relato, surge la figura de los camiones de la noche. Se reportó que, tras la rendición del submarino, varios camiones militares argentinos salieron de la base naval con cargamentos cubiertos por lonas gruesas. Estos vehículos no se dirigieron a los almacenes del ejército, sino que tomaron la Ruta Nacional 3 hacia el sur profundo. Los testigos que intentaron seguir a estos convoyes fueron interceptados por patrullas que no vestían el uniforme estándar de la policía provincial. El secreto que el U-530 traía en sus entrañas estaba siendo distribuido por todo el territorio nacional, convirtiendo a la Argentina en un almacén de tecnología prohibida bajo el amparo de la soberanía nacional. El análisis de la conexión argentina también incluye el aspecto financiero. Se estima que el valor de las divisas y los valores negociables que entraron al país a través de los submarinos superaba los $1.000 millones de la época. Este capital fue utilizado para infiltrar la industria local y asegurar el silencio de los medios de comunicación. El U-530 no era solo un barco de guerra, era un banco flotante que compró la impunidad de sus pasajeros. La relación entre el capital alemán y el crecimiento industrial argentino en los años 50 es una línea recta que comienza en la torreta de mando de Otto Wermuth. La estructura de los interrogatorios estadounidenses en Washington, a los que fueron sometidos los oficiales tras ser entregados por Argentina, revela que la mayor preocupación de los aliados no era el pasado de los marineros, sino sus contactos en Sudamérica. Díganos quién los esperaba en la orilla. Era la pregunta recurrente. Wermuth y sus hombres mantuvieron un pacto de silencio que solo el tiempo y algunas filtraciones accidentales han logrado resquebrajar. La Patagonia sigue guardando los restos de ese pacto en los cimientos de sus estancias y en las leyendas de sus antiguos pobladores. Para la audiencia de más de 40 años, este capítulo resuena con la realidad de un mundo donde las fronteras son porosas para el poder y el dinero. La historia del U-530 en Argentina es el testimonio de que la geopolítica no se escribe solo en los tratados públicos, sino en los desembarcos nocturnos y en las complicidades que trascienden las ideologías. La Patagonia, con sus vientos constantes y su geografía impenetrable, sigue siendo el último refugio de una verdad que la historia oficial ha intentado enterrar bajo capas de burocracia y negación.
Al finalizar este periodo de análisis sobre la conexión argentina, la figura del submarino se desvanece en la neblina de la historia, pero su rastro permanece vivo. La Patagonia no olvidó al lobo gris que trajo el secreto del hielo. Los refugios siguen allí, algunos ocultos por la vegetación, otros protegidos por vallas electrificadas y carteles de propiedad privada, recordando que el último acto de la Segunda Guerra Mundial no se libró en el búnker de Berlín, sino en las costas solitarias del Atlántico Sur. Si la red de refugios en la Patagonia fue financiada por el cargamento del U-530, ¿cuál era el objetivo final de esta colonia tecnológica en el exilio? ¿Y por qué se dice que algunos de los ingenieros que llegaron en el submarino trabajaron en un proyecto de comunicaciones que pretendía contactar con bases que no estaban en este planeta? Capítulo 7. Tecnología prohibida y el proyecto Wemul. Respondiendo a la incógnita sobre los proyectos de comunicación con bases fuera de nuestro planeta, debemos centrar nuestra mirada en el vínculo directo entre la llegada del submarino U-530 y el súbito estallido de avances científicos en la Argentina de finales de la década de 1940. La idea de que una nación predominantemente agrícola pudiera, de la noche a la mañana, anunciar al mundo el control de la fusión nuclear controlada no fue un milagro espontáneo, sino la consecuencia de la transferencia de tecnología prohibida, que viajaba en las cajas selladas que Otto Wermuth juró no haber transportado. El epicentro de esta revolución tecnológica fue la isla Wemul, situada en el majestuoso lago Nahuel Huapi, cerca de la ciudad de Bariloche. Allí, bajo la dirección del físico austríaco Ronald Richter, se gestó lo que muchos consideran el legado directo del cargamento secreto del U-530. ¿Fue el proyecto Wemul un simple delirio de grandeza de un científico excéntrico, o fue la tapadera necesaria para procesar los materiales radiactivos y las patentes de energía avanzada que el submarino alemán había descargado previamente en la Antártida y la Patagonia? El desarrollo de este capítulo nos sumerge en la atmósfera de alto secreto que rodeaba a la isla Wemul. Ronald Richter, un hombre que afirmaba haber trabajado en proyectos de alto secreto en la Alemania nazi, antes del colapso de 1945, fue presentado al presidente Juan Domingo Perón como el salvador energético del país. Richter no pedía uranio convencional, pedía instalaciones capaces de generar campos magnéticos de una potencia inaudita y reactores de arco de hidrógeno. Estas especificaciones técnicas coinciden de manera asombrosa con los requisitos de la tecnología de sol artificial que los científicos de la Orden Negra estaban desarrollando en los laboratorios de las montañas de Baviera. ¿Cómo llegó esta información a manos de Richter en Argentina, si no fue a través de los microfilmes y los especialistas que desembarcaron del U-530 y el U-977? A mitad del desarrollo de este módulo narrativo, se produce un punto de giro interno fundamental. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América, a través de la Agencia Central de Inteligencia, enviaron observadores encubiertos a la Patagonia para monitorear las actividades en la isla. Lo que informaron no fue solo la construcción de edificios de hormigón armado, sino la presencia de ex-técnicos de la Marina alemana que habían sido vistos originalmente en el puerto de Mar del Plata durante la rendición del submarino. El U-530 no solo trajo cajas, trajo el capital humano necesario para operar una ciencia que los aliados aún no comprendían. El 24 de marzo de 1951, el mundo se estremeció cuando el gobierno argentino anunció que había logrado la fusión nuclear controlada en condiciones de laboratorio, una hazaña que teóricamente ponía a la Argentina décadas por delante de la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. La tecnología prohibida no se limitaba a la energía atómica. Existen informes desclasificados que mencionan experimentos con sistemas de propulsión de vacío en los talleres de la Fuerza Aérea en Córdoba, donde ingenieros alemanes que llegaron a través de la ruta del Atlántico Sur estaban diseñando naves que no utilizaban alas convencionales para generar sustentación. Estos prototipos, conocidos bajo nombres clave como el Proyecto Pulqui 2, eran solo la cara visible de una investigación mucho más profunda sobre la manipulación de la gravedad. El U-530 había servido como el Arca de Noé científica, preservando las fórmulas y las aleaciones metálicas especiales necesarias
para construir motores que no dependían de la combustión interna. La atmósfera en la isla Huemul era de un aislamiento absoluto. Se dice que Richter trabajaba en un reactor de tipo Sapinch, una tecnología que hoy en día sigue siendo de vanguardia en la física de plasmas. Lo curioso es que los planos originales de estos dispositivos guardan una similitud inquietante con las descripciones de las campanas o naves circulares que el almirante Richard Byrd afirmó haber enfrentado durante la operación High Jump en la Antártida. ¿Estaba Argentina intentando replicar la tecnología de la base secreta bajo el hielo, utilizando los materiales que el submarino de Wehrmuth dejó en la Patagonia? El proyecto Huemul no era un experimento aislado. Era el intento de crear un puerto terrestre para la tecnología que seguía operando en Nueva Suabia. La interconexión entre el submarino y la ciencia prohibida se vuelve más evidente al analizar el destino del mercurio rojo mencionado en capítulos anteriores. Se cree que este material fue utilizado en los electrodos de alta tensión de la isla Huemul para estabilizar el plasma a millones de grados centígrados. Cuando el proyecto fue finalmente cancelado en 1952 tras una inspección militar, los científicos argentinos que entraron en las instalaciones quedaron perplejos. No encontraron un fraude, como dijeron los periódicos de la época, sino una serie de equipos que no sabían cómo operar y cuyos principios físicos parecían violar los libros de texto de la época. El equipo de Richter desapareció rápidamente, y muchos de ellos fueron vistos años más tarde trabajando para corporaciones aeroespaciales en California y Texas. La estructura de este capítulo nos obliga a considerar el papel del silencio. Si el proyecto Huemul fue un éxito parcial, ¿por qué fue desacreditado con tanta saña? La respuesta podría estar en la presión internacional. Los Estados Unidos de América no podían permitir que una nación sudamericana poseyera el secreto de la energía infinita, un secreto que procedía directamente de los restos del naufragio nazi que el U-530 representaba. La orden fue clara: destruir el prestigio de Richter, desmantelar las instalaciones y absorber el conocimiento para los proyectos negros del complejo militar industrial estadounidense. El submarino alemán había cumplido su función de entregar la semilla, pero el suelo argentino, bajo la presión geopolítica, no pudo dejar que el árbol creciera a plena luz del día. A medida que profundizamos en el relato, surge la figura de los laboratorios en la sombra. Se dice que, tras el cierre oficial de Huemul, las investigaciones continuaron en estancias privadas de la Patagonia, financiadas por sociedades anónimas con nombres alemanes. Estos laboratorios no buscaban la fusión nuclear, sino el perfeccionamiento de las comunicaciones por ondas de torsión. Un sistema que permitiría enviar mensajes a través de la tierra y el mar, sin posibilidad de ser interceptado por las antenas convencionales. Esta tecnología era vital para mantener el contacto con las bases antárticas que el U-530 había suministrado años antes. Los vientos de la Patagonia ocultaban el zumbido de generadores que seguían operando en las entrañas de los Andes. El análisis de la tecnología prohibida también incluye la medicina avanzada. Algunos de los tripulantes del U-530 que permanecieron en Argentina presentaban una longevidad y una salud inusuales para hombres que habían pasado por los horrores de la guerra. Se rumoreaba que el submarino traía consigo sueros desarrollados en los laboratorios de la Agne Nerve, destinados a prolongar la vida de la élite científica del régimen. Estas sustancias, basadas en la manipulación genética temprana y el uso de enzimas extraídas de organismos extremófilos de la Antártida, formaban parte del cargamento biológico que nunca fue reportado. Para nuestra audiencia, este capítulo revela que la historia de la ciencia es también una historia de ocultamiento. El misterio del U-530 no es solo un cuento de marineros y espías, es la crónica de cómo el mundo moderno se construyó sobre los fragmentos de una tecnología que fue considerada demasiado peligrosa para el público general. La isla Huemul y su reactor silencioso son monumentos a una verdad que fue silenciada por decreto. El submarino de Otto Wehrmuth fue el heraldo de una era tecnológica que nunca llegó a ser, o que quizás sigue existiendo en las sombras de los proyectos clasificados. Al finalizar este periodo de análisis sobre la tecnología prohibida, queda la sensación de que solo hemos visto la superficie.
El proyecto Huemul fue la punta de lanza de una ambición que trascendía las fronteras nacionales. Argentina fue el laboratorio, el U-530 fue el proveedor, y el silencio fue el resultado. Pero los ecos de lo que ocurrió en la isla siguen resonando en los detectores de radiación y en las mentes de aquellos que saben que, bajo el hielo y bajo el agua, el motor de la historia sigue girando con una energía que no podemos controlar. Si el proyecto Huemul fue desmantelado para ocultar la tecnología del U-530, ¿qué ocurrió con los componentes críticos del reactor que desaparecieron de la isla en 1952? ¿Y por qué se dice que el submarino estadounidense que visitó Mar del Plata ese mismo año llevaba una carga pesada en su cubierta de regreso a los Estados Unidos de América? Capítulo 8. El legado del silencio y el destino final. Respondiendo a la incógnita sobre los componentes desaparecidos de la isla Huemul y el misterioso submarino estadounidense que zarpó de Mar del Plata en 1952, debemos comprender que la tecnología del U-530 nunca se perdió. Simplemente cambió de dueños en el mercado negro de la geopolítica de la Guerra Fría. Los componentes críticos, aquellos que Ronald Richter utilizaba para intentar alcanzar la fusión nuclear, no fueron destruidos, sino que fueron cargados en contenedores blindados y trasladados bajo la protección del Acta de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América hacia instalaciones en el desierto de Nevada. El U-530, aquel lobo gris que emergió de la bruma en 1945, había cumplido su última función, actuar como el catalizador de un nuevo orden tecnológico, donde el secreto era la moneda de cambio más valiosa. ¿Fueron los tripulantes del U-530 prisioneros de guerra olvidados? ¿O se convirtieron en los guardianes de una red de espionaje y desarrollo que operó en las sombras de la Patagonia durante más de 40 años? El desarrollo de este capítulo final nos lleva a seguir el rastro de los hombres que bajaron por la pasarela de madera aquel 10 de julio. Oficialmente, el capitán Otto Wermuth y sus 54 marineros fueron entregados a las autoridades de ocupación y repatriados a una Alemania devastada. Sin embargo, los registros de migración de la República Argentina y los archivos desclasificados de la Oficina de Servicios Estratégicos cuentan una historia muy diferente. Se estima que al menos una docena de especialistas en radiocomunicaciones y motores de alta presión nunca abordaron el avión de regreso. Estos hombres, bajo identidades falsas proporcionadas por el gobierno argentino y financiados por los capitales que el propio submarino ayudó a validar, se integraron en la sociedad argentina como pacíficos relojeros, mecánicos o ingenieros civiles. Pero su verdadera labor seguía ligada a los refugios de la Patagonia. A mitad del desarrollo de este cierre épico, llegamos al punto de giro interno, definitivo. En 1947, el submarino U-530 fue remolcado a aguas profundas por la Marina de los Estados Unidos de América para ser utilizado como blanco de prácticas en un ejercicio de tiro con torpedos. ¿Por qué hundir una nave que podía ser una pieza de museo o un objeto de estudio tecnológico incalculable? La respuesta es la eliminación de la evidencia física. Los expertos que habían analizado el casco notaron que las aleaciones de acero contenían rastros de metales que no deberían existir en la metalurgia alemana de 1944. Al hundir el submarino, los Estados Unidos de América se aseguraron de que nadie más, especialmente la Unión Soviética, pudiera realizar un análisis metalúrgico detallado que revelara el origen de la tecnología de inmersión profunda que permitió al U-530 llegar a la Antártida. El legado del silencio se extendió sobre la tripulación. Otto Wermuth, el joven capitán que desafió al Atlántico, se sumergió en un anonimato casi absoluto hasta su muerte. Sus pocas declaraciones públicas siempre fueron crípticas, manteniendo la versión de que su llegada fue un error de navegación y una decisión de último minuto. Pero en su lecho de muerte, se dice que mencionó un lugar llamado la Puerta de Hierro en el hielo, un lugar donde el tiempo no corría igual y donde las máquinas no necesitaban combustible. ¿Era esta una alucinación final o la última confesión del hombre que vio lo que se escondía en la base 211? La atmósfera de este capítulo de cierre
es de una melancolía épica. La Patagonia Argentina, con sus cielos infinitos y sus lagos de color turquesa, sigue siendo el hogar de historias que los lugareños solo cuentan en voz baja. Se habla de luces que emergen del lago Nahuel Huapi, cerca de donde Richter tenía su reactor, y de señales de radio de banda ultracorta que siguen siendo detectadas por radioaficionados, provenientes de zonas donde no hay ni una sola antena visible. El U-530 dejó una semilla en el sur que se niega a morir. El continente antártico, hoy protegido por tratados internacionales, sigue siendo la mayor zona de exclusión del planeta. ¿Por qué tanto interés en mantener a la población civil alejada de las mismas coordenadas que figuraban en el mapa de Wehrmuth? La estructura de esta investigación nos revela que el misterio del submarino no es solo un hecho del pasado, sino una advertencia para el presente. La transferencia de tecnología que comenzó en Mar del Plata permitió el desarrollo de los programas espaciales y de energía que definieron la segunda mitad del siglo XX. Sin la carga secreta del U-530, es probable que la carrera hacia la Luna o el desarrollo de la microelectrónica hubieran tomado caminos mucho más lentos. Los vencedores de la guerra se repartieron el botín de los vencidos, pero el botín más importante no fue el oro, sino el conocimiento prohibido. Mientras tanto, en las dunas de Necochea y en los bosques de Bariloche, el rastro de la Orden Negra parece haberse desvanecido, pero los observadores de la geopolítica saben que las estructuras de poder que financiaron al submarino simplemente se transformaron en corporaciones multinacionales y fundaciones privadas. El U-530 fue el vehículo de una élite que comprendió que el poder real no reside en las banderas, sino en el control de la información y la energía. El submarino cumplió su misión. Salvó el núcleo del régimen y lo depositó en un lugar donde nadie pudiera encontrarlo sin permiso. Al finalizar este relato, debemos mirar hacia el mar. El U-530 descansa ahora a cientos de metros de profundidad, convertido en un arrecife de coral y hierro oxidado. Pero su espíritu sigue navegando en cada teoría de la conspiración que intenta explicar por qué el mundo actual es como es. La historia oficial es un tapiz tejido para ocultar los hilos de acero que los submarinos alemanes tiraron desde el Polo Sur hasta las costas de América. El sacrificio de su tripulación, el silencio de sus capitanes y el misterio de su carga son las columnas que sostienen la catedral de secretos en la que vivimos. Para nuestra audiencia, amantes de la historia épica y los misterios antiguos, el U-530 representa la última gran aventura de una era de gigantes y sombras. No fue solo una máquina de guerra, fue un símbolo de la resistencia de lo desconocido frente a lo establecido. La próxima vez que mires un mapa de la Antártida, o que recorras las rutas solitarias de la Patagonia, recuerda que bajo tus pies o bajo el hielo, puede que todavía existan cajas selladas con el águila imperial, esperando a que alguien tenga el valor de revelar la verdad final. Hemos llegado al puerto final de esta investigación. La historia del submarino U-530 es un recordatorio de que la verdad a menudo prefiere esconderse en las profundidades antes que ser capturada por aquellos que no saben valorarla. Si este viaje a través de los secretos nazis en la Antártida, la tecnología prohibida de la Patagonia y el enigma de los lobos grises ha encendido en ti la llama de la curiosidad, no permitas que se apague. El canal Relatos Históricos Épicos seguirá navegando por las aguas más turbulentas del pasado para traerte las revelaciones que otros prefieren callar. Suscríbete ahora mismo, dale a me gusta, para que la verdad llegue a más personas, y deja un comentario con tu opinión más audaz. ¿Crees que la base 211 sigue operativa hoy en día bajo el hielo antártico, protegida por la tecnología que el U-530 entregó en 1945? Tu respuesta podría ser la clave que abra el siguiente relato. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima revelación.